Continuamos en el grado de Antropología y vamos a hablar del desarrollo de la sociología alemana. Mientras la historia temprana de la sociología francesa constituye un relato harto coherente de la progresión desde la Ilustración y la Revolución Francesa hasta la reacción conservadora y de la creciente importancia que adquirirían las ideas sociológicas de Saint-Simon, Comte y Durkheim, la sociología alemana estuvo fragmentada desde sus comienzos. Así se produjo una brecha entre Marx y sus seguidores, que se mantenían al filo de la sociología, y los primeros gigantes de la corriente principal de la sociología alemana, Max Weber y Georg Simmel. Aunque la teoría marxiana se consideraba en sí misma inaceptable, sus ideas se introdujeron de diversas maneras, positivas y negativas, en la corriente principal de la sociología alemana. Nuestra discusión en este apartado se divide entre la teoría marxiana y la no marxiana en Alemania. Hablemos de raíces y naturaleza de las teorías de Karl Marx, 1818-1833. El filósofo alemán Hegel, 1770-1831, ejerció la principal influencia intelectual sobre Karl Marx. La educación de Marx en la Universidad de Berlín estuvo profundamente influida por las ideas de Hegel, así como por la división que se produjo entre los seguidores de Hegel tras su muerte. Los viejos hegelianos siguieron suscribiendo las ideas del maestro, mientras los jóvenes hegelianos, aunque todavía continuaban trabajando dentro de la tradición hegélica, se mostraban críticos con muchas facetas de su sistema filosófico. Entre los jóvenes hegelianos destaca la figura de Ludwig Feuerbach, 1804-1872, quienes intentó revisar las ideas de Hegel. Marx se vio influido tanto por las ideas de Hegel como por las revisiones de Feuerbach, pero amplió y combinó las dos filosofías de una forma novedosa y perspicaz. Dos conceptos, la dialéctica y el idealismo, representan la esencia de la filosofía de Hegel. La idea de la dialéctica, muy complicada, se analizará en el próximo capítulo dedicado a Marx, aunque ahora necesitamos una noción introductoria. La dialéctica es tanto un modo de pensar como una imagen del mundo. Por un lado, es un modo de pensar que subraya la importancia de los procesos, las relaciones, las dinámicas, los conflictos y las contradicciones, una forma de reflexionar sobre el mundo más dinámica que estática. Por otro lado, es una visión según la cual el mundo no se compone de estructuras estáticas, sino de procesos, relaciones, dinámicas, conflictos y contradicciones. Aunque normalmente se relaciona a la dialéctica con Hegel, es seguro que la idea precede a este autor en la historia de la filosofía. Marx, formado en la tradición hegeliana, aceptó el significado de la dialéctica, pero criticó algunos aspectos del modo en que aquel la utilizaba. Por ejemplo, Hegel tendría a aplicar la dialéctica solo a las ideas, mientras Marx pensaba que se aplicaba también a aspectos más materiales de la vida, como la economía. También se relaciona a Hegel con la filosofía del idealismo, que da más importancia a la mente y a los productos mentales que al mundo material. Aquí lo que más importa es la definición social de los mundos físico y material, no las palabras en sí mismas. En su forma extrema, el idealismo establece que solo existen la mente y los constructos psicológicos. Algunos idealistas han creído que sus procesos mentales seguirían siendo los mismos incluso si el mundo físico y social dejara de existir. Los idealistas enfatizan no solo los procesos mentales, sino también las ideas producidas por esos procesos. Hegel prestó una gran atención al desarrollo de tales ideas, especialmente aquellas a las que se refería como el espíritu de la sociedad. En efecto, Hegel produjo una suerte de teoría evolucionista del mundo en clave idealista. Al comienzo, las gentes contaban solo con la capacidad de adquirir una comprensión sensorial del mundo que los rodeaba. Podían entender cosas tales como la visión, el olor o el tacto del mundo físico y social. Más tarde, desarrollaron la capacidad de ser conscientes y entenderse a sí mismos. Con el autoconocimiento y la autocomprensión, las personas llegaron a comprender que podrían ser más de lo que eran. En términos del enfoque dialéctico de Hegel, se desarrolló una contradicción entre lo que la gente era y lo que sentían que podrían ser. La solución a tal contradicción reside en el desarrollo de una conciencia individual del lugar que se ocupa en el gran espíritu de la sociedad. Los individuos llegan a darse cuenta de que su realización esencial consiste en el desarrollo y la expansión del espíritu de la sociedad como un todo. De esta manera, los individuos evolucionan según el esquema de Hegel, desde la comprensión de las cosas a la comprensión de sí mismos y de aquí a la comprensión de su lugar en el más amplio esquema de las cosas.
Hegel ofrecía una teoría general de la evolución del mundo. Se trata de una teoría subjetiva que sostiene que el cambio se produce en el nivel de la conciencia. No obstante, ese cambio ocurre en gran medida al margen del control de los actores. Los actores quedan reducidos a poco más que barcas que se dejan llevar por la inevitable evolución de la conciencia. Ludwig Feuerbach fue un importante puente entre Hegel y Marx. Como joven hegeliano que era, Feuerbach criticó a Hegel, entre otras cosas por la excesiva importancia que daba a la conciencia y al espíritu de la sociedad. La adopción de una filosofía materialista llevó a Feuerbach a sostener que era necesario moverse desde el idealismo subjetivo de Hegel hasta un nuevo centro de atención que apuntara no hacia las ideas, sino hacia la realidad material de los seres humanos reales. En su crítica a Hegel, Feuerbach se centró en la religión. Para él, Dios era una mera proyección de la esencia humana en una fuerza impersonal. Las gentes colocaban a Dios por encima de sí mismos con el resultado de que terminaban alineados de un Dios en el que proyectaban una serie de características positivas. Él es perfecto, omnipotente y santo, mientras que se veían a sí mismos como seres imperfectos, impotentes y pecadores. Feuerbach proclamaba que este tipo de religión debía ser superado y que a su derrota debía contribuir una filosofía materialista, en la que la gente, que no la religión, se convirtiera en su propio y más distinguido objeto en un fin en sí mismo. La filosofía materialista deificaba a la gente real, no a las ideas abstractas como la religión. Marx recibió la influencia de Hegel y Feuerbach, a la vez que criticó a ambos. Siguiendo a Feuerbach, Marx criticaba la adscripción de Hegel a una filosofía idealista. Marx adoptó esta postura debido no solo a su orientación materialista, sino también a su interés por las actividades prácticas. Hegel trataba los hechos sociales como la riqueza y el Estado como si fueran ideas, no entidades materiales reales. Incluso al analizar un proceso supuestamente material, como el trabajo, Hegel se ocupó solo de su aspecto abstracto y mental. Marx, sin embargo, se interesaba por el trabajo de las personas, reales y conscientes, y así, desde el punto de vista de Marx, Hegel estaba equivocado. Además, Marx pensaba que el idealismo de Hegel conducía hacia una orientación política harto conservadora. Para Hegel, el proceso de la evolución tenía lugar con independencia del control y de las actividades de las personas. En cualquier caso, como parecía que las personas adquirían una conciencia cada vez más acusada del mundo, no había necesidad de un cambio revolucionario. El proceso estaba encaminado ya en la dirección deseada. Cualesquiera problemas que existieran residían en la conciencia, por lo que la respuesta estaba en un cambio del pensamiento. Marx adoptó una postura muy diferente al manifestar que la raíz de los problemas de la vida moderna podían encontrarse en fuentes reales materiales, por ejemplo, la estructura del capitalismo, y que las soluciones, por lo tanto, residían única y exclusivamente en la destrucción de esas estructuras por medio de la acción colectiva de un gran número de personas. Mientras Hegel mantenía el mundo en su mente, es decir, se centraba en la conciencia, no en el mundo material, Marx construía firmemente su dialéctica sobre una base material. Marx aplaudió la crítica de Feuerbach. ¿Qué hizo de Hegel? Por ejemplo, su materialismo y su rechazo de carácter abstracto de la teoría de Hegel, aunque estaba lejos de sentirse plenamente satisfecho con la propia postura de Feuerbach. Y ello debido a una razón fundamental. Feuerbach se centraba en el examen del mundo religioso, en tanto que Marx pensaba que lo que debía analizarse era un conjunto en la sociedad y en particular la economía. Aunque Marx aceptaba el materialismo de Feuerbach, pensaba que éste había ido demasiado lejos al centrarse parcial y no dialécticamente en el mundo material. Feuerbach no había incorporado a su orientación materialista y en particular a la relación entre las personas y el mundo material la contribución más importante de Hegel, la dialéctica. Finalmente, Marx manifestó que Feuerbach, como la mayoría de los filósofos, no se ocupaba de las praxis, la actividad práctica, ni en concreto de la actividad revolucionaria. Como Marx escribió, hasta ahora los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, sin embargo, ahora la cuestión es cambiarlo. Marx aplaudió la crítica de Feuerbach, hizo de Hegel, por ejemplo, su materialismo y su rechazo de carácter abstracto de la teoría de Hegel, aunque estaba lejos de sentirse plenamente satisfecho con la propia postura de Feuerbach, y ello debido a una razón fundamental. Feuerbach se centraba en el examen del mundo religioso, en tanto que Marx pensaba que lo que debía analizarse en el conjunto del mundo social y en particular la economía.
Aunque Marx aceptaba el materialismo, pensaba que éste había sido demasiado lejos al centrarse parcial y no dialécticamente en el mundo material. El materialismo de Marx y su correspondiente análisis del sector económico le llevaron lógicamente a la obra de un grupo de economistas políticos, por ejemplo, Adam Smith y David Ricardo. Marx se sentía muy atraído por varias de sus posturas. Celebró su premisa básica de que el trabajo era la fuente de la riqueza. Ello condujo a Marx a la construcción de su teoría del valor-trabajo, de acuerdo con la cual las ganancias de los capitalistas se basaban en la explotación de los trabajadores. Los capitalistas recurrían a la simple estratagema de pagar a los trabajadores menos de lo que merecían, ya que estos recibían un salario menor del valor de lo que realmente producían con su trabajo. Este valor añadido, retenido y reinvertido por el capitalista constituía la base de todo el sistema capitalista. El sistema capitalista crecía mediante el continuo aumento del grado de explotación de los trabajadores y por lo tanto de la cantidad de valor añadido y la inversión de las ganancias para la expansión del sistema. Marx también se vio influido por la descripción que hicieron los economistas políticos de los horrores del sistema capitalista y la explotación de los trabajadores. Sin embargo, mientras aquellos describían los males del capitalismo, Marx criticaba a los economistas por considerar que esos males eran elementos inevitables del capitalismo. Marx deploraba su aceptación general del capitalismo y la manera en que animaban a la gente a que trabajara para progresar económicamente en el seno del sistema. También criticaba a los economistas por no valorar el conflicto intrínseco que se producía entre capitalistas y trabajadores y por no negar la necesidad de un cambio radical en el orden económico. A Marx le era muy difícil aceptar estas teorías económicas conservadoras, dado su compromiso con el cambio radical del capitalismo al socialismo. No era sociólogo, ni se consideraba a sí mismo como tal. Aunque su obra es demasiado extensa como para comprimirla en el término sociología, podremos encontrar una teoría sociológica en la obra de Marx. Hubo quienes recibieron desde el principio la profunda influencia de Marx y existió y sigue existiendo una corriente continua de sociología marxista, fundamentalmente en Europa. Pero para la mayoría de los primeros sociólogos, su obra constituía una fuerza negativa, en oposición a la cual daban forma a su propia sociología. La razón fundamental de este rechazo de Marx era ideológica. Muchos de los primeros teóricos de la sociología heredaron la reacción conservadora a los desórdenes surgidos de la Ilustración y la Revolución Francesa. Por supuesto que había también otras razones que explicaban por qué muchos de los primeros teóricos no le aceptaban. Les parecía que Marx era propiamente economista antes que sociólogo. Aunque los primeros sociólogos reconocían la importancia de la economía, probablemente pensaban que constituía solo uno de los diversos componentes de la vida social. Otra razón del temprano rechazo de Marx era la naturaleza de sus intereses. Mientras que los primeros sociólogos reaccionaron frente al desorden surgido de la Ilustración, de la Revolución Francesa y de la posterior Revolución Industrial, a Marx no le preocupaban estos desórdenes, ni el desorden en general. Lo que más le interesaba y preocupaba era el carácter opresivo del sistema capitalista que emergía de la Revolución Industrial. El objetivo de Marx era desarrollar una teoría que explicara esa índole opresiva y contribuyera a la destrucción de ese sistema. El interés de Marx era la revolución, un interés opuesto a la preocupación conservadora por la reforma y el cambio ordenado. Otra diferencia que merece destacarse, en la que existía entre las raíces filosóficas de la teoría sociológica marxiana y la conservadora. La mayoría de los teóricos conservadores recibieron una profunda influencia de la filosofía de Immanuel Kant. Este les condujo, entre otras cosas, a pensar en términos lineales de causa-efecto. Es decir, tendían a pensar que un cambio en A, por ejemplo, el cambio ideológico durante la Ilustración, producía un cambio en B, por ejemplo, los cambios políticos de la Revolución Francesa. Sin embargo, como hemos visto, Marx recibió la influencia de Hegel, quien pensaba en términos dialécticos más que en términos de causas y efectos. Entre otras cosas, la dialéctica nos ayuda a comprender mejor los continuos efectos recíprocos de las fuerzas sociales. De este modo, un pensador dialéctico reconceptualizaría el ejemplo discutido más arriba como una interacción continua y sucesiva de las ideas y la política. Se han escrito muchos libros sobre la subsistencia y sustancia de la teoría de Marx, y a ella dedicaremos un capítulo. En resumen, Marx ofreció una teoría de la sociedad capitalista fundamentada en su imagen de la naturaleza básica en los seres humanos. Marx creía que las personas eran esencialmente productivas, es decir,
Para sobrevivir, las personas necesitaban trabajar en y con la naturaleza. Al hacerlo, producían alimentos, ropa, herramientas y vivienda, y satisfacían otras necesidades que le permitían vivir. Su productividad era un modo perfectamente natural de expresar sus impulsos creativos básicos. En otras palabras, las personas eran inherentemente sociales, necesitaban trabajar juntas con el fin de producir lo que necesitaban para su supervivencia.